¿Cómo consiguió un artista convertir los ensayos de ballet, los gestos cotidianos y los momentos más simples de la vida en algunas de las imágenes más famosas de la historia del arte? Hoy viajamos al París del siglo XIX para descubrir la vida y la obra de Edgar Degas, uno de los artistas más originales e influyentes de su tiempo. Aunque suele ser recordado por sus célebres bailarinas, su obra abarcó mucho más que las representaciones sobre el escenario. Degas estudió ensayos, clases de danza, momentos entre bastidores y el movimiento del cuerpo humano, convirtiendo el ballet en uno de los temas más innovadores y reconocibles de la pintura moderna. A través de sus pinturas, dibujos, pasteles y esculturas, Degas captó instantes fugaces con una precisión extraordinaria. Sus obras transmiten una sensación de naturalidad y espontaneidad que influyó profundamente en generaciones posteriores de artistas. En este vídeo recorreremos su biografía, descubriremos algunas de sus obras más importantes y analizaremos cómo logró crear un lenguaje visual que todavía hoy sigue fascinando a millones de personas en todo el mundo. Pero para comprender su legado, primero debemos conocer quién fue Edgar Degas. Edgar Degas nació en París el 19 de julio de 1834, en el seno de una familia acomodada. Su padre, Auguste Degas, era banquero y pertenecía a una familia con importantes vínculos comerciales internacionales. Gracias a su entorno familiar, Degas tuvo acceso a una sólida educación y pudo desarrollar desde muy joven su interés por el arte. Desde su juventud mostró una gran afición por el dibujo. Pasaba largas horas copiando grabados y estudiando obras de arte, una práctica que marcaría profundamente su formación. A diferencia de muchos artistas que más tarde formarían parte del impresionismo, Degas sintió desde muy pronto una especial fascinación por la figura humana y por la representación del movimiento. En 1855 ingresó en la Escuela de Bellas Artes de París. Allí recibió una formación académica basada en el estudio del dibujo, la anatomía y las grandes obras del pasado. Durante estos años admiró especialmente al pintor Jean-Auguste Dominique Ingres, cuya defensa del dibujo preciso ejerció una influencia duradera sobre él. Poco después emprendió un viaje fundamental para su formación artística. Entre 1856 y 1859 pasó largas temporadas en Italia, donde estudió las obras maestras del Renacimiento. Copió pinturas de artistas como Rafael, Miguel Ángel y Botticelli, llenando numerosos cuadernos con estudios y bocetos. Aquellos años italianos reforzaron su convicción de que el dibujo era la base de toda gran obra de arte. Incluso cuando más tarde adoptó algunas características del impresionismo, nunca abandonó la importancia que concedía a la estructura, la composición y el estudio previo. Al regresar a París, comenzó a desarrollar su propia carrera artística. Sus primeras obras estuvieron influenciadas por la pintura histórica y el retrato, géneros especialmente valorados por las instituciones artísticas de la época. Sin embargo, poco a poco empezó a interesarse por la vida contemporánea, que se desarrollaba a su alrededor. La ciudad de París estaba experimentando profundas transformaciones urbanas y sociales. Los nuevos bulevares, los teatros, los cafés, los hipódromos y los espacios de ocio ofrecían temas completamente distintos a los tradicionales asuntos históricos o religiosos que habían dominado gran parte de la pintura académica. Degas encontró en esta nueva realidad una fuente constante de inspiración. Le interesaban las personas observadas en situaciones cotidianas, los movimientos naturales y los gestos aparentemente insignificantes que revelaban aspectos profundos de la experiencia humana.
Aunque hoy suele incluirse dentro del grupo impresionista, Edgar Degas fue un artista singular que nunca encajó por completo en las características habituales del movimiento. Los impresionistas, encabezados por artistas como Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir o Camille Pissarro, estaban especialmente interesados en pintar al aire libre para captar los cambios de la luz natural. Degas, por el contrario, desarrolló gran parte de su trabajo en interiores. Le fascinaban los teatros, los ensayos de ballet y los espacios donde la vida moderna se desarrollaba ante sus ojos, en lugar de centrarse principalmente en los efectos cambiantes de la luz exterior. Dedicó gran parte de su atención al estudio del movimiento humano y a la composición de la imagen. Sin embargo, compartía con los impresionistas el deseo de explorar nuevas formas de representar la realidad y alejarse de algunas convenciones académicas tradicionales. Participó en varias exposiciones impresionistas y mantuvo relación con muchos de los artistas del grupo. A pesar de ello, Degas nunca se sintió completamente identificado con la etiqueta de impresionista, aunque muchas de sus obras transmiten la sensación de haber capturado un instante casual. Detrás de ellas existía un complejo proceso de observación, dibujo y planificación. Muchas de sus composiciones muestran figuras cortadas por los bordes del cuadro, perspectivas poco habituales y puntos de vista que recuerdan a la fotografía, un medio que despertó un gran interés entre numerosos artistas de la época. Gracias a esta combinación entre observación directa, dibujo riguroso y composiciones innovadoras, Degas desarrolló un estilo completamente personal. Pero si existe un tema que define su carrera por encima de cualquier otro, ese es el mundo del ballet. Durante décadas observó ensayos, clases y representaciones, creando algunas de las representaciones de bailarinas más famosas de la historia del arte. Sin embargo, más allá de la belleza del espectáculo, lo que realmente le interesaba era el estudio del movimiento, el esfuerzo de las bailarinas y los instantes cotidianos que el público normalmente no veía. A través de cientos de pinturas, dibujos y pasteles, Degas convirtió el ballet en uno de los temas más reconocibles de toda su producción artística. Y es precisamente en estas obras donde encontramos algunas de las imágenes más emblemáticas de su carrera. Aunque hoy resulte difícil separar el nombre de Edgar Degas del mundo del ballet, lo cierto es que su interés por las bailarinas no surgió únicamente por motivos estéticos. Durante la segunda mitad del siglo XIX, la Ópera de París era uno de los principales centros culturales de la ciudad. Cada representación atraía a miembros de la alta sociedad, artistas, músicos y espectadores fascinados por el espectáculo. Degas comenzó a frecuentar este ambiente y encontró en él una importante fuente de inspiración para gran parte de su obra. Sin embargo, a diferencia de otros artistas que podían sentirse atraídos por el brillo del escenario, Degas se interesó especialmente por lo que ocurría detrás del espectáculo. Sus obras muestran con frecuencia el trabajo diario de las bailarinas, los ensayos, el cansancio físico y la disciplina exigida por la práctica del ballet. Esta mirada resultó innovadora para su época. En lugar de representar únicamente momentos de éxito y glamour, mostró una realidad mucho más humana. Sus bailarinas aparecen practicando, estirando músculos, esperando instrucciones o descansando después de las largas jornadas de trabajo. Gracias a esta forma de observar el ballet, Degas consiguió transformar un tema aparentemente cotidiano en uno de los grandes símbolos de la pintura moderna. Una de las obras que mejor representa este interés es La clase de danza, realizada hacia 1874.
La pintura muestra a un grupo de jóvenes bailarinas durante un ensayo dirigido por el maestro de ballet Jules Perrault, una figura muy conocida en el mundo de la danza de la época. A primera vista parece una escena capturada de forma espontánea. Algunas alumnas practican pasos de baile, otras conversan entre sí y algunas simplemente esperan su turno. Sin embargo, la composición está cuidadosamente organizada para transmitir una sensación de naturalidad. Lo que hace especial esta obra es que no muestra un gran momento teatral. Degas dirige nuestra atención hacia los instantes cotidianos que normalmente permanecen ocultos al público. La realidad del ballet aparece aquí como una combinación de esfuerzo, concentración y repetición constante. Además, la distribución de las figuras demuestra el extraordinario dominio compositivo del artista. La mirada del espectador recorre la sala siguiendo los distintos grupos de bailarinas, generando una sensación de profundidad y movimiento continuo. Otra de sus obras más conocidas es La Estrella, realizada aproximadamente en 1878. En este cuadro observamos a una bailarina iluminada por los focos mientras actúa sobre el escenario. Su vestido blanco destaca intensamente sobre el fondo más oscuro, convirtiéndola en el centro absoluto de la composición. A diferencia de la clase de danza, aquí sí aparece el momento de la representación pública. Sin embargo, Degas continúa utilizando recursos visuales poco convencionales. Algunas figuras quedan parcialmente ocultas y el encuadre parece capturar una escena observada desde un punto de vista concreto, casi como una fotografía. La obra refleja perfectamente el interés del artista por el movimiento y por los efectos de la iluminación teatral. La figura parece suspendida en pleno baile, transmitiendo una sensación de ligereza y dinamismo. Entre las imágenes más famosas de los últimos años de su carrera, destacan las conocidas como bailarinas en azul. Estas obras muestran grupos de bailarinas preparándose antes de una actuación. Degas utilizó aquí la técnica del pastel con una gran libertad, creando superficies llenas de color y textura. Las figuras aparecen observadas desde ángulos poco habituales y ocupan gran parte del espacio pictórico. Más que representar una acción concreta, estas composiciones transmiten una sensación constante de movimiento. El color adquiere una importancia especial. Los tonos azules dominan la escena y generan una atmósfera envolvente que aporta unidad visual al conjunto. Estas obras demuestran cómo Degas continuó experimentando e innovando incluso en los últimos años de su carrera. Aunque obras como La clase de danza, La estrella o Bailarinas en azul son algunas de las más conocidas, lo cierto es que Edgar Degas dedicó gran parte de su carrera a representar numerosos aspectos del mundo del ballet. Además de las actuaciones sobre el escenario, observó con atención los ensayos, las clases, los ejercicios de práctica y los momentos de descanso de las bailarinas. En muchas de sus obras aparecen jóvenes practicando en la barra, corrigiendo posturas o esperando instrucciones de los maestros de ballet. Estas escenas permitían al artista estudiar el cuerpo humano en movimiento desde diferentes puntos de vista y analizar cómo cambiaban las posturas durante la danza. También mostró con frecuencia lo que ocurría entre bastidores. Mientras el público contemplaba el espectáculo desde sus asientos, Degas dirigía su mirada hacia los espacios ocultos del teatro. Allí representó bailarinas preparándose para salir a escena, ajustando su vestuario o esperando el momento de actuar. Otra obra destacada relacionada con este universo es La Orquesta de la Ópera, realizada hacia 1870. En ella, los músicos ocupan gran parte de la composición,
mientras las bailarinas aparecen únicamente en la parte superior de la escena. Esta elección demuestra el interés de Degas por experimentar con nuevas formas de composición y por representar el espectáculo desde perspectivas poco habituales. A través de todas estas imágenes, Degas convirtió el ballet en uno de los temas centrales de su producción artística. Más que representar únicamente la belleza de la danza, utilizó este mundo para estudiar el movimiento, las posturas del cuerpo humano y los gestos cotidianos. Además de su trabajo como pintor y dibujante, Edgar Degas dedicó una parte importante de su tiempo a la escultura, aunque durante gran parte de su vida estas obras permanecieron en el ámbito privado de su estudio. Una de ellas se convirtió en una de las piezas más comentadas de toda su carrera. Se trata de La pequeña bailarina de 14 años, presentada al público en la sexta exposición impresionista de 1881. La escultura representa a una joven alumna de ballet de la Ópera de París. A diferencia de las esculturas tradicionales de la época, Degas incorporó elementos reales como un tutú de tela, zapatillas de danza y una cinta para el cabello. Esta combinación de materiales sorprendió profundamente al público. Muchos visitantes no estaban acostumbrados a ver una escultura que mezclara cera con objetos reales, y las reacciones fueron muy diversas. Algunos críticos admiraron la originalidad de la obra y su capacidad para representar a una persona real de forma directa y natural. Otros, sin embargo, consideraron que resultaba demasiado realista y se alejaba de los ideales clásicos de belleza que dominaban gran parte de la escultura académica. Más allá de la polémica inicial, la obra demostró, una vez más, el interés de Degas por observar la realidad sin idealizarla, del mismo modo que había mostrado el esfuerzo cotidiano de las bailarinas en sus pinturas. También representó aquí a una joven estudiante de ballet con una gran atención a los detalles y a la individualidad del personaje. Con el paso del tiempo, la pequeña bailarina de 14 años se convirtió en una de las esculturas más reconocidas de la obra de Edgar Degas y en una de las piezas más célebres asociadas al impresionismo. A medida que avanzaba su vida, Edgar Degas tuvo que enfrentarse a un problema que condicionó profundamente su trabajo artístico: el progresivo deterioro de su visión. Los primeros síntomas comenzaron a manifestarse cuando todavía era relativamente joven, pero con el paso de los años las dificultades visuales fueron aumentando. Esta situación afectó especialmente a un artista que había dedicado gran parte de su carrera al estudio minucioso del dibujo y los detalles. A pesar de estas limitaciones, Degas no abandonó su actividad creativa. Por el contrario, buscó nuevas formas de adaptarse a sus circunstancias y continuó trabajando durante décadas. En los últimos años de su carrera, redujo progresivamente el uso de la pintura al óleo y concedió una importancia cada vez mayor al pastel, una técnica que le permitía trabajar con rapidez y crear intensos efectos de color. Muchas de sus obras tardías muestran una mayor libertad en el uso de la línea y del color. Las formas se vuelven menos precisas que en sus primeros trabajos, pero conservan la fuerza expresiva que caracteriza toda su producción artística. Durante este periodo, también dedicó una atención creciente a la escultura. En su estudio, realizó numerosas figuras en cera que le permitían seguir explorando el movimiento y las posiciones del cuerpo humano, incluso cuando sus problemas de visión dificultaban otras actividades. Al mismo tiempo, Degas fue alejándose progresivamente de la vida pública, aunque mantuvo contacto con algunos amigos y artistas. Sus últimos años estuvieron marcados por una existencia cada vez más reservada. A comienzos del siglo XX, ya era reconocido como una de las figuras más importantes del arte francés.
Su influencia comenzaba a extenderse más allá del impresionismo y muchos artistas admiraban sus innovaciones compositivas y su capacidad para representar el movimiento. Edgar Degas falleció en París el 27 de septiembre de 1917 a los 83 años. Su muerte puso fin a una de las trayectorias más originales del arte moderno. Sin embargo, sus obras continuaron ejerciendo una notable influencia sobre artistas, historiadores y amantes del arte. Y precisamente esa influencia es la que explica por qué, más de un siglo después de su muerte, Edgar Degas sigue siendo una figura fundamental para comprender la evolución de la pintura y la representación del movimiento en el arte moderno. La importancia de Edgar Degas en la historia del arte va mucho más allá de las obras que produjo durante toda su vida. Sus innovaciones técnicas, su manera de observar la realidad y su interés por el movimiento ejercieron una influencia duradera sobre numerosos artistas posteriores. Sus composiciones innovadoras, los encuadres inspirados en ocasiones por la fotografía y su capacidad para captar instantes aparentemente espontáneos contribuyeron a ampliar las posibilidades expresivas de la pintura. Hoy sus obras forman parte de algunas de las colecciones y museos más importantes del mundo. Pinturas, dibujos, pasteles y esculturas de Degas pueden contemplarse en instituciones como el Museo d'Orsay de París, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York o la Galería Nacional de Londres, entre muchos otros. Más de un siglo después de su muerte, Edgar Degas continúa siendo una referencia fundamental para comprender la evolución del arte moderno. Su capacidad para combinar observación, técnica e innovación convirtió escenas aparentemente cotidianas en algunas de las imágenes más reconocibles del arte de finales del siglo XIX. Edgar Degas falleció en 1917 en París, pero su obra continúa ocupando un lugar fundamental en la historia del arte. A lo largo de este recorrido hemos visto cómo desarrolló una visión artística única, capaz de combinar la precisión del dibujo académico con nuevas formas de observar la vida moderna, desde las salas de ensayo de la Ópera de París hasta los escenarios, los bastidores y las aulas de danza. Degas encontró inspiración en escenas que muchos otros artistas habrían pasado por alto. Sus bailarinas se han convertido en algunas de las imágenes más reconocibles del arte de finales del siglo XIX y representan la mejor muestra de su interés por el movimiento, la observación y la figura humana. Obras como La clase de danza, La estrella, Bailarinas en azul o La pequeña bailarina de 14 años muestran la amplitud de sus intereses y su constante búsqueda de nuevas formas de representar la realidad. Y así terminamos nuestro recorrido por la vida y la obra de Edgar Degas, un artista que supo transformar los gestos más cotidianos en imágenes capaces de perdurar durante generaciones. Si os ha gustado este viaje por su obra, no olvidéis suscribiros al canal, darle a me gusta y activar la campanita para no perderos nuestros próximos vídeos sobre arte, historia y cultura.